Oye, ¿de dónde has sacado esto? Lo he encontrado. ¿Dónde? En el armario. ¿Has estado jugando con él? Sí. ¿Cómo se juega? Te enseñaré. Un momento, hacen falta 2. ¿Qué va? Yo siempre juego sola. ¿Oh, sí? Pues ahora jugaremos las 2. Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh? No, yo sí. Pero el capitán Howdy no. ¿El capitán qué? El capitán Howdy. ¿Quién es el capitán Howdy? Yo hago las preguntas y él me da las respuestas. Ahora le preguntaremos a Santiago porque hay un arquetipo que siempre aparece constantemente. No en vano por eso el corte era El Exorcista. ¿Por qué esa constante de Satán, el diablo, Lucifer? ¿Por qué? Es un miedo que tenemos dentro y se refleja ahí. ¿Por qué? Ahora lo comentamos. Pero Santiago, traslado esa pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando encima las intercomunicaciones parece que son positivas o cumplen, ¿no? Lo que dicen. Empieza el enganche. La causa busca nuestra perdición en un porcentaje muy alto. ¿Has dicho nuestra perdición? Sí. Y no solamente perdición. Busca en muchísimos casos, alto porcentaje, busca nuestra muerte. No estoy exagerando, ¿eh? Pero es curioso, Santiago, yo te conozco hace muchos años, tú lo sabes. Sí. Hace muchos años. Y tú has tenido una... Pero nos pasa a todos en nuestro ámbito. Santi se habrá vuelto más o menos conspiranoico. Yo me he vuelto más o menos amante de lo sagrado, en este caso más. Y tú, sin embargo, has ido hacia la evidencia, digamos, o la sensación de que tienes... Uno va cumpliendo sus roles, ¿no? Sí. Tienes que advertir, hay como algo que te dice que tienes que advertir de esto, que era un elemento más en las guías de la Ouija, es una fenomenología más. No, hay un peligro real. Y uno se siente impelido a contarlo. Con esas palabras tan duras. Hubiera sido un gran psicólogo, ¿eh? Hubiera sido un gran psicólogo porque efectivamente en estos micrófonos tan grandes de la cadena SER, de tu programa, me das la oportunidad para dirigirme a cientos de miles de amigos oyentes que están ahí escuchando el programa. Y yo, después de mi experiencia personal, por un lado, y por otro, mi conocimiento de casuística, no puedo guardar para mí estas cosas. Tengo que decirlo. Amigos, tengan mucho cuidado, por favor, con esto de la Ouija. Y no es ni muchísimo menos reiterarnos, ni muchísimo menos. Es que decía, no solamente busca la causa paranormal que actúa en la Ouija en nuestra perdición, es que busca nuestra muerte, busca que nos quitemos de en medio, busca el suicidio. Aquí tenemos casos que si tenemos tiempo contaremos. Busca el suicidio de la persona, matar a la persona. Pero en teoría lo que se busca es contactar con los seres queridos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro. Fallecidos, y normalmente las preguntas van dirigidas a esos seres y a saber que están en un plano más allá y que están bien. Claro, entonces, ¿cuándo se produce a ti. ¿Cuándo ocurre el cortocircuito? Yo recuerdo unas palabras del profesor. Y él decía, y yo comparto esta hipótesis, que aquellos seres, teológicamente hablando, aquellos seres que están ya en la mano de Dios, no pueden volver. Es decir, sabemos que en la Ouija hay suplantación de identidad. Esto ocurre. Alguien que se hace pasar por alguien. Exactamente. Es decir, es que hay casos, aquí tengo bastantes casos, de sesiones de espiritismo, sesiones de Ouija, donde se manifiesta supuestamente el marido fallecido, la esposa fallecida, el abuelo fallecido. Las primeras sesiones, pero conforme va pasando el tiempo, esa causa se va tornando agresiva, violenta, insultante, y cambia por completo. Esto no hay que perderlo de vista, esto es muy importante. Es decir, la causa, a priori, desde el principio, no se va a mostrar hostil. Lo que intenta es atrapar, esto es psicología del fenómeno, sencillamente. Intenta atrapar al sujeto. Un engañador. Exactamente. Incluso dando detalles auténticos, ciertos, fehacientes de la vida de esas personas. Porque tienen clarividencia, tienen conocimiento de futuro, por otra parte. Vayamos con casuística. Y Santiago Vázquez, que hace una gran labor y que
a través de su programa Más allá de la realidad, de una forma muy personal, hay que decirlo, de una forma muy personal. Y todo lo que es personal, pues es lo que tiene de fantástico. Puede gustar más o menos, pero es personal. Y con esa vinculación a advertencia. ¿Por qué? Porque ha habido casos que casi te han herido, ¿no? Y los has conocido. Vamos a hacer una cosa, escuchamos brevísimamente a Sol Blanco Soler, conocido de todos nosotros, Grupo EPTA, porque nos abre la puerta precisamente ese tipo de casos. Cuando la cosa empieza a ir mal. Mal porque es nuestra mente quien nos autoagrede y nos conduce hacia una ventana o hacia una muerte. ¿Cómo hace la Ouija para, como ha afirmado Santiago Vázquez, que es una palabra muy dura, y habrá gente que esté de acuerdo y que no, para intentar nuestra muerte? ¿Cómo es posible eso? Bueno, escuchamos. Yo viví junto con el padre Pilón en los comienzos de nuestra asociación, podríamos decirlo así, de un grupo de chicos y chicas de un instituto que acudieron allí a los jesuitas y que verdaderamente estaban tan chocados, tan influenciados, tan dramáticamente afectados por una ouija que habían hecho en el instituto, que presentaban unas patologías muy considerables. Incluso nosotros vimos en los brazos unas dermografías, es decir, como si les hubieran hecho arañazos o lesiones. Ellos mismos decían que les había salido Satán en la ouija. Estaban muy afectados. Incluso López Ibor decía siempre que su consulta estaba llena de personas que inadecuadamente habían hecho una ouija. Por lo tanto, yo es un instrumento que no lo recomiendo y que, se mueve el vaso, no se sabe exactamente si se mueve por la influencia de los inconscientes de las personas presentes, o también los espiritistas aseguran a pies juntillas que la ouija siempre la mueven los espíritus. Te digo esto porque al no saber exactamente cómo se produce ese fenómeno, siempre puede llegar a ser un arma de doble filo. Bien, Santiago, y cuando el arma de doble filo, indudablemente se convierte en un cuchillo afilado, pero en una sola dirección, la del daño. ¿Has conocido casos, decías, y recientes? Sí, sí. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Qué casos podrías comentarnos como que te dejaron pues precisamente pues para esa labor que comentábamos antes de advertencia? El caso de María, voy a llamarla María aunque no se llama así, pero para preservar su identidad. María comienza a hacer la ouija frecuentemente. Después de varias sesiones de ouija comienza a recibir mensajes telepáticos. Este es un dato importante, mensajes telepáticos. Ella me decía, acudían en mi mente, contenidos mentales, órdenes. Pues bien, mensajes telepáticos de alguien que la cita en la ouija, que le dice que haga la ouija. María empieza a contactar diariamente, con una entidad que en principio dice haber muerto. Era un hombre. Tiempo después empiezan las amenazas. Si no acudía diariamente a hacerla, le decía acabaría con ella, y es cuando le dice que está hablando con Satanás. Yo decía antes que la causa al principio se muestra amable y luego se torna muy negativa y muy agresiva. María estuvo cerca de 10 años haciendo la ouija casi diariamente. 10 años. Pasado un tiempo de empezar con el maldito juego, enfermó. Le fue diagnosticada una esquizofrenia paranoide y tuvo varios intentos serios de suicidio, de los que afortunadamente se salvó de la muerte. La gran pregunta, Santiago, que todo el mundo está haciendo es, ¿la esquizofrenia previa al juego o el juego desencadena tal cortocircuito mental que lo provoca? Yo creo más bien que, si bien es posible, no lo descarto, que pueda estar en potencia, pero yo creo más bien que es la ouija, la causa paranormal, quien desencadena este trastorno. Y termino. Empezó a ser atormentada por diversas voces, a tener horribles pesadillas, a no poder dormir. Y aquí viene la segunda parte y lo más gordo.
empieza a blasfemar, a experimentar una profunda aversión hacia todo lo que sea sagrado. En mi opinión, es altamente probable que nos encontremos ante un verdadero caso de posesión diabólica. Y lo digo por los síntomas que he observado. Ella me decía, Santiago, me decía textualmente, por favor, líbrame de los demonios, me decía ella. Yo he querido ayudarla, pero es imposible. Está tan arraigado en ella lo que esté actuando, lo que sea, siempre, ya sabes que no podemos salir de las hipótesis, en fin, pero lo que está actuando ahí no le permite salir. Su vida es un auténtico infierno y era una chica normal. Además es muy guapa, es una chica guapísima, pero se da también la transfiguración. Hablando con ella a veces se le transfigura el rostro. Es un caso realmente tremendo, tremendo. En fin, podría añadir muchos más datos, pero creo que este ejemplo... Es un ejemplo, digamos, de otros muchos casos que ocurren, que pasan.